Toda mi vida me criaron con la leyenda de la mina de oro del holandés perdido. Mi papá era un obsesionado. Leía todas las historias, caminaba por todos los senderos y encontraba todos los mapas que podía. De verdad creía que él sería el que encontraría el oro. Yo dudaba que alguien lo encontrara alguna vez. Ahora desearía no haberlo hecho. Incluso después de que mi papá se fue, regresaba a las supersticiones cada año a buscar el oro. Llámenlo costumbre, llámenlo locura, llámenlo como quieran. Lo hacía por él. Para honrar su memoria. Siempre que estaba solo allá afuera en el desierto mirando el cielo nocturno, casi podía sentir que él estaba justo ahí a mi lado y tal vez, solo tal vez, una pequeña parte de mí creía que encontraría el oro y sería rico más allá de mis sueños más salvajes. Todo empezó un otoño cuando me estaba preparando para hacer mi viaje anual. Me llegó un chisme sobre una copia de un mapa que usaba un buscador de oro que había desaparecido mientras buscaba el oro. Ya había hecho docenas de búsquedas y mi papá 100 antes que yo. Me alejé mucho de cualquier sendero hasta que me perdí por completo. El sol estaba empezando a ponerse y casi me quedaba sin agua. No me di cuenta de la caída en la oscuridad hasta que fue demasiado tarde. De repente, me estaba cayendo por un acantilado, rodando entre arbustos y cactus. Ni siquiera me había dado cuenta de lo que había pasado hasta que llegué al fondo de un barranco. Milagrosamente sobreviví, pero estaba todo raspado y me dolía la cabeza un montón. El sol se había puesto por completo y la temperatura había bajado rápidamente. Mis únicos compañeros eran las estrellas de arriba. Intenté pararme, solo para que mi tobillo me fallara. Lo tenía bastante torcido, posiblemente incluso roto. Saqué mi linterna y logré encontrar uno de mis bastones para caminar que había rodado conmigo. Apoyé todo mi peso en él. Logré empezar a caminar. ¿En qué dirección? No podía estar seguro. A la distancia, entre las siluetas de cactus y palo fierro, vi una forma humana e instantáneamente asumí que era otro excursionista o tal vez el equipo de rescate que me buscaba. Intenté gritar, pero mi voz era sorprendentemente ronca y no parecieron oírme. Empezaron a alejarse y desesperado por cualquier forma de salir de ese barranco, corrí tras ellos. Cuando me acerqué, me di cuenta de que esta persona era una mujer y bastante joven, por cierto. Llevaba unos shorts de senderismo viejos y una camisa de franela. Parecía un poco mal vestida para esta hora de la noche, pero no temblaba. Intenté llamarla de nuevo, pero todavía no respondió, pero a mí me parecía que sabía a dónde iba y, en mi delirio por la conmoción, decidí seguirla. Me sacó del barranco y me llevó a un arroyo seco. Lo seguimos por un tiempo. Esperaba encontrar agua, tal vez un arroyo que de alguna manera estuviera activo, pero no había nada. Mi guía estaba tan silenciosa como la noche y empecé a sentir que algo no estaba bien. Nunca volvió la cabeza hacia mí, nunca habló, nunca siquiera disminuyó la velocidad. Mi luz nunca pareció brillar sobre ella. Empecé a temer que me estuviera llevando aún más lejos de la civilización, a la que anhelaba volver. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para intentar encontrar mi propio camino, mi luz brilló sobre algo en el arroyo que me llamó la atención. Era más circular y plano que cualquier piedra natural, así que me acerqué y lo recogí. Lo sostuve a la luz y casi no podía creer lo que veía. Un antiguo doblón español de oro que había estado allí solo Dios sabe cuánto tiempo. Algunas leyendas afirmaban que antes de que el holandés encontrara la mina, los mineros españoles habían trabajado los depósitos. Todo el miedo y la sospecha se fueron a la mierda al pensar en encontrar la mina del holandés y seguía a la mujer tratando de alcanzarla. No importa lo rápido que corriera, siempre parecía de alguna manera estar delante de mí. A pesar de lo extraño de la mujer, nada podía molestarme mientras sentía la moneda en mi mano. Estaba fría, pero se sentía mucho más ligera de lo que imaginaba. Tenía que haber más. Ella continuó adelante por un tiempo, sin mirar atrás. Eventualmente salimos del arroyo y llegamos a un afloramiento de rocas en la base de una colina. El aire estaba tenso. No chirriaban grillos, no llamaban animales. Sentí como si me estuvieran mirando. Miré a mi alrededor tratando de encontrar la fuente, pero no vi nada. Cuando miré hacia la mujer, había desaparecido. Examiné las rocas tratando de encontrar a dónde se había ido cuando encontré una entrada estrecha a una cueva. Supuse que debía haber entrado en la cueva y que tal vez el oro estaba en la cueva, así que entré tras ella. La entrada era estrecha y tuve que meterme de lado para entrar,
pero una vez dentro no tuve problemas para pararme normalmente. Era sorprendentemente cálido y húmedo por dentro después de estar en el frío desierto. Sin embargo, me di cuenta de que inmediatamente extrañaba el frío. Encendí mi linterna. La cueva era engañosamente larga, se adentraba profundamente en la montaña. Cuánto duraba, no tenía ni idea. En el suelo había viejos fragmentos de equipo de senderismo y minería. Una vieja linterna estilo años 50, una cabeza de pico oxidada y una bota de senderismo nueva, pero nada de oro. Todavía no, al menos. Mi corazón se aceleró al pensar en ello. Todavía no había señales de la chica, pero no parecía que me estuviera esperando. Todavía no tenía idea de por qué estaba allí y por qué me llevó allí. Creí poder escuchar el raspar de pasos más adentro de la cueva. Supuse que debían ser los suyos, así que caminé más adentro de la cueva. Caminé por un tiempo escuchando el raspar y siguiendo los artefactos ocasionales de viajeros de tiempos pasados. El raspar sonaba un poco más adentro de la cueva cuando tropecé con algo. Apunté mi linterna hacia abajo y me quedé helado. Era un esqueleto humano, en su mayoría podrido hasta los huesos. Pequeños trozos de carne gris seca aún se aferraban a las extremidades y al pelo de su cabeza. Entonces noté su ropa. Eran viejas y se estaban pudriendo, pero las reconocí. Era la misma franela y los mismos shorts que la chica llevaba puestos. La comprensión fue repentina e inmediata. Era ella. O su cuerpo. Podría haber habido otra explicación, pero no se me ocurría ninguna. Estaba muerta, pero algo de ella permanecía en la oscuridad. Se me erizaron los pelos de la nuca y estaba a punto de irme cuando mi luz brilló sobre algo reflectante justo delante de mí. Tenía que ver qué era. Entré en una cámara grande. Se me cayó la mandíbula. Por todo el suelo había pepitas de oro y monedas. En la pared de la cueva había una veta de oro tan gruesa como mi muslo y que se extendía mucho más allá del brillo de mi luz. Había más que suficiente para hacer a un hombre rico y cómodo por el resto de su vida. Entonces escuché el raspar. Esperaba ver a la chica o a su fantasma, pero solo escuché respiración en la oscuridad. Profunda y áspera. Me quedé helado. Lentamente levanté la luz y la apunté a la fuente. Apenas podía verlo antes de saltar hacia atrás. Era más pálido que la luna y no tenía ojos ni orejas enormes. Me apoyé contra la pared de la cueva y cuando volví a apuntar mi luz hacia donde estaba, no había nada allí. Entonces sentí un goteo encima de mí y escuché un gruñido vicioso. Rápidamente apunté la luz para ver esa cosa en el techo de la cueva sobre mí. Trepaba como una araña y tan pronto como mis botas rasparon contra el suelo, se abalanzó sobre mí. Le di con el extremo pesado de mi linterna y lo tiré al suelo. Salí corriendo, más adentro de la cueva. Podía escuchar a esa cosa persiguiéndome. Se deslizaba por la pared. Entonces, de repente, me detuve. Escuché más raspar y rascar más adentro de la cueva. Había más de ellos. No me atreví a ir más lejos. Escuché un rasguño en el techo sobre mí. El de atrás me había alcanzado. Me quedé completamente quieto, sin siquiera respirar. Apunté mi luz hacia él y lo observé inclinar la cabeza como si estuviera escuchando. Busqué en mis bolsillos algo que pudiera lanzar. Sentí algo frío y redondo en mi bolsillo. El doblón de oro. Lo lancé lo más lejos que pude y escuché cómo rodaba por la cueva. La criatura que estaba encima de mí corrió tras él y yo corrí en la dirección opuesta hacia la salida. Casi corrí directamente a través de la cámara de oro cuando escuché una voz suave. «Espera». Inmediatamente me detuve. La voz venía de justo más allá de la cámara. Había un brillo suave. Me acerqué y, de pie justo delante de los huesos, estaba la mujer que vi antes. Por primera vez pude ver su rostro. Era hermosa, pero parecía tan cansada. Ella dijo, «Este no puede ser mi lugar de descanso final». Su voz era apenas un susurro. «Por favor, saca mis huesos de este lugar. Deseo dormir donde pueda estar al sol». Desde el fondo de la cueva podía escuchar el raspar que se acercaba. Sonaba como si hubiera docenas de ellos. Mis ojos se dirigieron al oro y luego a los huesos. Solo tenía tiempo para recoger uno u otro. Dudé solo un momento antes de arrodillarme frente a los huesos. Vacié mi mochila y la llené con los huesos de la mujer.
Pude escucharlos entrar en la cámara de oro justo cuando me di la vuelta para salir corriendo. Me escurrí por la salida y seguí corriendo. Corrí y corrí hasta que no me quedó aire en los pulmones. Tenía la garganta tan seca y no podía respirar. Mientras jadeaba tratando de respirar el aire, miré hacia atrás apuntando mi linterna. No vi a ninguna de esas cosas, pero no iba a esperar a que me encontraran. Caminé durante toda la noche ignorando el frío. Ignorando el agotamiento. Ignorando la sed. Había cosas peores en la noche. Eventualmente, la luz asomó por el horizonte y llegué a un arroyo que aún fluía a esas alturas del año. Caí de rodillas, junté las manos, levanté el agua hasta mis labios y bebí. Bebí hasta saciarme. Después de eso, encontré el camino a la carretera y pedí aventón de vuelta a mi coche. Los huesos traqueteaban en mi bolsa durante todo el camino. Conduje lejos de la oscuridad de la cueva donde esas cosas habitaban entre riquezas interminables. A veces todavía pienso en el oro. Incluso ahora casi puedo sentir esa moneda en mi mano, pero no podría encontrar esa cueva de nuevo, aunque lo intentara. Sé que es mejor que el oro del holandés permanezca perdido. Escribo esto para recordarme que algunos secretos es mejor guardarlos en la oscuridad. Esa noche conduje a un lugar que conocía. Una colina tranquila con un solo mezquite que daba a un campo de algodón. Allí podría ver el sol naciente. Bajo la cubierta de la oscuridad, cavé una tumba y coloqué sus huesos dentro. Para cuando terminé de empacar la tierra, el cielo brillaba dorado cuando el sol comenzó a salir. Me eché hacia atrás y miré la tumba. Por un momento solo vi su semblante. Se había ido la oscuridad que vi en su rostro y creí poder ver una sonrisa. Entonces se fue.